Si no me equivoco, nos habíamos quedado aquí viendo la parte de los estudios estadísticos, viendo los estudios, la diferencia entre un estudio observacional y un experimental. Y ya ahí no avanzamos mucho porque estuvimos viendo otras cuestiones, ¿no? No recuerdo si vimos aquí las definiciones, ya las habíamos dialogado, pero son las siguientes. Para los estudios transversales, recuerden que habíamos dicho que iban a reunirse, iban a medir en un solo momento, que eran estos, los estudios transversales. En los retrospectivos son aquellos en los que hay un control de caso y los datos se van a tomar del pasado, ¿sale? Es como una regresión, digamos una regresión lineal. Se toman registros, entrevistas, cualquier medio que nos dé información de cosas que han sucedido en el pasado. Y el prospectivo o longitudinal, o bien basado en un corte, es en el que los datos se van a reunir en un futuro y se toman de grupos. ¿Vale? Se forman grupos que comparten ciertas características y se les va a analizar. O sea, son datos que están en espera de llegar. Esos serían los tres tipos de estudios que estuvimos analizando hace un momentito. Perdón, ese día, el momentito de ese día. Ahora, les dejo que copien las definiciones bien para avanzar con la parte de los experimentos, en cómo funciona la parte aleatoria. ¿Vale? Copiando lo que veo que hay por aquí. Ok, estudio transversal, estudio retrospectivo y el estudio prospectivo, que es el longitudinal y el transversal. Voy a desconectar un cable, si no me equivoco. ¿Alguien falta terminar de copiar? ¿Puedo avanzar? Yo cuento. Ok, no hay problema, con calma. Ya, profe. Perfecto. Ok, vamos a continuar entonces analizando. Y va a ser muy importante
la aplicación de los estudios, ya estuvimos viendo que hay muchos errores que se cometen, interpretaciones, que eso es lo que vamos a tratar de evitar, que es lo más problemático realmente, la interpretación. Hacer una buena interpretación cuesta mucho trabajo. Cuando nosotros no aplicamos bien un método, un procedimiento, no interpretamos bien un resultado, los datos, etcétera, podemos caer en confusión. La confusión nosotros sabemos bien a qué es a lo que se refiere. La definición que nos da el libro es que es la que ocurre en un experimento cuando uno no es capaz de distinguir entre los efectos de diferentes factores. ¿Sale? Está más, más enfocado en la parte experimental, cuando se hace un experimento y a lo mejor manipulamos las variables, pero no podemos distinguir de los fenómenos que están ocurriendo por las modificaciones que nosotros hacemos. ¿Vale? Por eso siempre es muy importante tener bien planificado, bien organizado todo lo que se va a realizar en en un experimento, en un estudio incluso observacional, para no confundir nada, no tener confusión y no caer en incertidumbre. Aspectos muy importantes que vamos a tener para la creación de de un diseño de experimentos. Si pueden apoyarme copiando o escribiendo, más bien, esto que voy a, no sé por qué quité el lápiz. A ver, se los marco por aquí. 3 aspectos muy importantes para el diseño de experimento. 1, control de los efectos de las variables, uso de la réplica y el empleo de la aleatoriedad. ¿Sale? Copiamos esos 3. Lo de arribita es como el título, que serían 3 aspectos muy importantes para el diseño de experimentos. Cosas que vamos a tener en cuenta. Número 1, controlar los efectos de la variable, es decir, saber qué es lo que vamos a hacer si ocurre cierto acontecimiento. Si algo pasa, ¿cómo es que lo vamos a controlar? ¿Qué es lo que vamos a hacer para tenerlo todo en orden? Número 2, uso de la réplica. La parte de replicar un experimento es muy importante para confirmar nuestros resultados, por ejemplo. Y la parte de la aleatoriedad, esta va a ser sumamente importante y siempre hago mucho énfasis en eso. El ser aleatorio siempre nos va a ayudar a tomar mejores decisiones cuando se trata de decisiones que tienen un alto grado de incertidumbre en el que no podemos participar. Porque si nosotros llegamos a intervenir subjetivamente o por nuestros deseos, vamos a modificar mucho los resultados. Así que allí vale más confiar en la parte de la aleatoriedad, ser aleatorios al momento de seleccionar, al momento de aplicar. ¿Vale? Esos 3, entonces vamos a tomar en cuenta. Deseo que terminen de copiar y vamos a avanzar. Ustedes me dicen, ¿eh? Ya, profe, de mi parte. Vamos a avanzar. Un momento, profe, premio. Ok. Ahí tengo un momento. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Vamos a bajar un poquito más. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de la parte de los controles control de las variables. El estudio ciegas tiene mucho que ver con el que les había mencionado cuando se está probando un químico. Los vamos a pasar ahorita, porque más adelante vamos a ver el diseño de los experimentos y el análisis de estos mismos. Esta es la parte de los diseños aleatorios y quiero que veamos si no me estoy pasando algo. Está a ver aquí. Bueno, aquí hay un pequeño experimento, nada más lo vamos a ver un poquitito.
Fíjense, hay tres casos. Está el caso A, en el que hay un diseño experimental inadecuado. ¿Por qué es inadecuado? Vean. Déjame aumentarle un poquito el zoom para que veamos bien. Fíjense, ahorita vamos a ver a qué se trata cada uno. El primero es inadecuado, ¿por qué? Porque se utiliza el fertilizante para tratar a todos los árboles de la tierra húmeda y no se utiliza el fertilizante para los árboles de la tierra seca. O sea que no hay forma de saber si el fertilizante es bueno, tanto en tierra húmeda como en tierra seca, o en uno es más bueno que en el otro. ¿Sale? Entonces es un estudio inadecuado, porque no hay a lo mejor la misma oportunidad de probar ambas cosas. ¿Sale? Eso sería inadecuado cuando dejamos sin oportunidad a una de las dos partes, de las dos variables que podrían presentarse. ¿Vale? Entonces, el caso A, en este, sería inadecuado. ¿Por qué? Porque solamente se fertilizaron a unos que eran los de tierra húmeda, los árboles de tierra húmeda, pero los de tierra seca se les dejó. ¿Vale? Y eso lo podemos encontrar en muchas otras situaciones ya nuestras. El segundo caso es el diseño de bloques aleatorios. En este caso se forma un bloque de árboles de tierra húmeda y otro bloque de árboles de tierra seca. Dentro de cada bloque se utiliza la aleatoriedad para determinar cuáles se tratarán con fertilizante y cuáles no. Es decir, por ejemplo, este es el bloque de los de tierra seca y este es el bloque de los de tierra húmeda. Ambos se seleccionaron, ambos bloques que se realizaron. Y dentro de cada uno se utiliza al azar, por ejemplo, numerar los árboles, 1, 2, 3, 4, 5, meter los numeritos en una cajita y sacar. Y a ver, el que salga es el que le vamos a echar fertilizante, por ejemplo. Es una forma aleatoria de seleccionar, tanto para la tierra seca como para la tierra húmeda, y tiene un valor de confianza muy bueno, ¿vale? Porque se están probando ambos casos, tierra húmeda y tierra seca, y son aleatorios. Y en el caso del diseño experimental completamente aleatorio, al ser de forma aleatoria, se determina cuáles árboles se van a tratar con el fertilizante y cuáles no, independientemente de si pertenecen al bloque de tierra seca y de tierra húmeda. Es decir, tanto los de tierra seca como los de tierra húmeda tienen perfectísimamente las mismas posibilidades de ser seleccionados. Podría ser un buen caso. A mí, en lo particular, para este experimento, me parece más agradable el B, el que es por bloques, porque así separamos el estudio para los árboles en tierra seca y los árboles en tierra húmeda. Sin embargo, a lo mejor para nuestros casos, vamos a utilizar mucho un diseño completamente aleatorio, como es el caso C. ¿Vale? En el que todos los elementos de la población van a tener las mismas posibilidades sin seccionar ni nada por el estilo. Ahora, veamos qué es lo que pasa con los diseños para el cálculo del tamaño, ¿vale? Esta parte que está aquí habla simplemente o explica un poco sobre cómo son los diseños que son totalmente aleatorios y los que se controlan. En la parte de la réplica y el tamaño de la muestra va a ser una parte muy importante porque nosotros vamos a requerir hacerlo bastantito, ¿vale? ¿Me puede ayudar con la lectura si es tan amable Joana Lara? Hasta donde tengo subrayado. Donde dice, además de controlar los efectos, profe. Sí, correcto. Bien. Es que se me pone la pantalla muy chiquita porque estoy en el celular. Ok, dice. Además de controlar los efectos de las variables, otro elemento fundamental del diseño experimental es el tamaño de las muestras. Las muestras deben ser lo suficientemente grandes para que el comportamiento errático, que es característico de muestras muy pequeñas, no disfrace los efectos verdaderos de los distintos tratamientos. Perfecto, muchas gracias, Joan. Okay, en la parte de la definición del tamaño de la muestra es lo que ya habíamos también medio hablado un poquito por encima. Necesitamos tener una muestra lo suficientemente grande para que no tengamos los problemas de que estamos estudiando un grupo muy pequeño y no nos está diciendo la verdad de toda la población. ¿Sale? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si vamos a sacarnos sangre pero no nos sacan suficiente sangre? A lo mejor van a explorar una parte que tiene ciertas carencias, no sé, pero como no hay suficiente sangre para la muestra, para la prueba, pues entonces vamos a tener a lo mejor por ahí un error, un falso positivo, un falso negativo, o alguna otra cosa. Sucede lo mismo aquí. Si la muestra no es lo suficientemente grande, el tamaño que hemos seleccionado, entonces podemos tener un error porque va a faltar a lo mejor más información que analizar, más información que establecer. ¿Vale? Me apoya con la lectura que sigue Merari hasta donde está subrayado.
Claro, maestro. La edición de un experimento sobre un grupo de sujetos suficientemente grande se conoce como réplica, la cual se utiliza con eficacia cuando tenemos los sujetos suficientes para, como para reconocer las diferencias que resultan de los diferentes tratamientos. Bien, la parte de replicar no es otra cosa más que repetir un experimento sobre el mismo grupo de sujetos o casos de estudio que se ha seleccionado. La importancia y la veracidad de una réplica va a radicar en el tamaño de la muestra también. ¿Qué es lo que pasa si tenemos una muestra muy pequeña y replicamos? Pues vamos a tener a lo mejor los mismos errores, los mismos detalles o las mismas observaciones. Si tenemos una muestra lo suficientemente grande, entonces a lo mejor vamos a ver variaciones y esas variaciones las podríamos comprender, interpretar y decidir algunas otras cosas que a lo mejor no vimos en la primera aplicación. ¿Vale? Por eso es que la réplica es importante, para la réplica es importante tener una muestra suficientemente grande. ¿Ok? Y aplicar una réplica aparte aumenta las posibilidades de que los resultados que obtenemos sean más confiables todavía, muchísimo más confiables. Vamos a copiar esto que está aquí, que no puedo subrayar, aquí está. Vamos a copiar esa partecita y ahorita vamos a ver lo que sigue, ¿sale? La parte de la aleatoriedad. La parte que dice, utiliza una muestra de un tamaño que sea lo bastante grande, por favor, y vamos a pasar. ¿Puedo avanzar? ¿Alguien falta? Ya casi, profe, ya casi. Ya casi. Ok. Ya. A ver. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta pequeña partecita en negro? Utilizar una muestra de un tamaño que sea lo bastante grande para distinguir la verdadera naturaleza de cualquiera de los efectos. Es algo a recordar. Si quiero distinguir todas las variaciones, todos los efectos que hay en un caso que estoy estudiando, hay que seleccionar una muestra de un tamaño suficientemente grande. Y para que sea todavía mejor, hay que obtener la muestra utilizando un método apropiado, como uno basado en aleatoriedad. Estas dos partes van a ser muy importantes. Aleatoriedad
y muestra muy, muy grande. Bueno, no muy, muy grande, lo suficientemente grande. Eso va a ser importante, ¿vale? Bien. Voy a pasar aquí y vamos a ver las estrategias de muestreo, que es la parte que nos vamos a ir deteniendo para practicarlas. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, van a resultar inútiles sin importar cuántos cálculos se hagan, cuántas cosas se apliquen sobre ellos, ¿sale? Ya eso ya lo sabemos, ya lo habíamos visto. Bien. Karina, ¿me puede ayudar con la lectura de este primer parrafito? Nada más ese párrafo. Sí, en la estadística, como en la vida, uno de los peores errores consiste en reunir datos de una forma inapropiada. Insistiremos en este punto tan importante. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarían tan inútiles que ninguna cantidad de tortura estadística podrá salvarlos. Gracias, Karina. Bueno, no sé si nunca, a mí me me pasa bastante, por ejemplo, que hago conclusiones basadas en datos que no son correctos. No sé si alguna vez les ha pasado que hacen una conclusión respecto a algo o respecto a alguien, por ejemplo, pero basados en algo que no es lo correcto. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, sucede con los prejuicios. Cuando conocemos a una persona y a lo mejor vemos su primera imagen, la primera impresión que nos da y de ahí generamos una conclusión. Entonces no estamos analizando bien los datos ni los estamos procesando bien ni nada. Hay otros casos en los que, por ejemplo, queremos tomar una decisión de qué es lo mejor por hacer, qué es lo mejor por comprar, qué es lo mejor a lo mejor por comer, vestir, qué es lo mejor para invertir, por ejemplo, y no tomamos buenas decisiones porque estamos observando los datos de forma incorrecta y al momento de hacer los procedimientos, a lo mejor de procesar, analizar, de comparar, lo hacemos de forma errada y por eso no tomamos una decisión correcta. Eso sucede tanto en nuestra vida cotidiana como en estos problemas que vamos a estar viendo más adelante, en los que vamos a tratar. Hay tres tipos de muestra que nosotros vamos a utilizar principalmente. ¿Sale? Veamos. Número 1. Los vamos a ir anotando, ¿sale? El tema lo vamos a poner estrategias de muestreo y vamos ahorita a las definiciones, ¿sale? El tema es estrategias de muestreo y vamos a copiar estas tres que están aquí en lo que las dialogamos, ¿sale? Recuerden, el tema es estrategias de muestreo. Vamos con la primera, el muestreo aleatorio. Ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿vale? Copiamos esas tres definiciones. Sí, por favor, Andrea. Bueno, en lo que ustedes van copiando, yo les voy compartiendo un poco de información respecto a esto. El tema es estrategias de muestreo, ¿sale? La primera, que es de las más confiables, es, bueno, de hecho las tres son confiables porque son aleatorias. La primera es conocida como muestreo aleatorio. En esta, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada uno de los miembros individuales de la población van a ser elegidos bajo la misma posibilidad. Es decir, de los 100 que conformen a la población, incluso también podríamos decir que la muestra, cada uno de esos individuos va a tener una de 100 posibilidades de ser seleccionados para que al final la suma nos dé 100 de 100. O sea que todos van a tener exactamente la misma posibilidad. Sin hacer grupos, sin seccionar, sin sesgar, ni nada por el estilo. ¿Sale? Todos tienen la misma posibilidad. Es como cuando entra, por ejemplo, cuando estamos ahorita en clase, veo, quiero que alguien responda alguna pregunta que se hizo y simplemente al azar observo. Todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. La que sigue es muy similar al muestreo aleatorio, pero este se considera como muestreo aleatorio simple porque en este caso se hacen grupos pequeñitos o se hacen otros grupos. Por ejemplo, de una muestra de n sujetos se va a seleccionar de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Por ejemplo, tengo un grupo de 100 participantes, como lo mencioné. Ese grupo yo no voy a seleccionar a uno, por ejemplo, de todos, sino que voy a hacer grupos. A lo mejor los voy a dividir por edad. O sea, las 100 personas, de las 100 personas, 50 tienen 30 años, 20 tienen 40 y el restante 3 tienen 50. ¿Sabes? Los seccioné por edad y esos grupos que tienen un tamaño similar
De esos grupos yo voy a seleccionar, ahora sí, bajo la aleatoriedad, en cada grupo a un número de personas. Ese sería un muestreo aleatorio simple o programado, algunos le dicen estratificado, pero ya tiene más otra parte. Entonces recuerden, los aleatorios son aquellos en los que no dividimos a la población ni nada por el estilo. Y en la muestra, el muestreo aleatorio simple es cuando ya dividimos a la población, la seccionamos en algunos grupos más pequeños, en unas muestras más pequeñas, y de ahí vamos seleccionando a los candidatos. Esos serían los dos aleatorios. De ahí queda uno que me gusta mucho y a la vez me disgusta, la parte del muestreo aleatorio probabilístico. Es muy interesante, pero también a veces suele ser muy tedioso. En el caso del muestreo probabilístico, se implica que vamos a seleccionar a los miembros de una población de forma que cada miembro va a tener posibilidad conocida, aunque no exactamente la misma de ser elegido. ¿Sale? Es diferente que tengan la misma posibilidad todos por igual, y en un muestreo probabilístico van a tener una misma posibilidad conocida, pero no exactamente la misma. ¿A qué nos referimos con esto? Imaginemos que seguimos con los grupos seccionados por el muestreo aleatorio simple y queremos seleccionar a los miembros de cada una de las muestras que tenemos. Bueno, bajo los cálculos de probabilidad, nosotros vamos a seleccionar a las personas que están allí. Por ejemplo, los números aleatorios simples, perdón, los números aleatorios. Con los números aleatorios, no sé si en algún momento los han utilizado, todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, con la misma posibilidad conocida, sin embargo, no tienen la misma posibilidad. ¿Por qué? Por el orden en el que están los números aleatorios, a pesar de ser aleatorios. Ese sería un ejemplo. ¿Vale? No hay la misma probabilidad, a pesar de que se conoce que es la misma posibilidad para todos los integrantes del grupo. Ese sería otro caso u otra estrategia de muestreo. Aleatorio. Reitero, los tres son aleatorios, porque en ninguno se selecciona de forma intencionada. ¿Vale? ¿Alguien falta terminar de copiar estos tres? Yo, profe, estoy en el último. El título, subtítulo no lo copié. Ok, Si puede regresarlo un poco, por favor. Sí, estrategias de muestreo nada más. Solo estrategias. Sí, estrategias de muestreo solamente. Gracias. Sí, nada. Ahora tengo que terminar de copiar. ¿Listo? Continuamos. Otro ratito. Eso es un sí. Ya, profe. Vamos a ver, es que hay otros ejemplos por acá, pero vamos a ver estos. Para una muestra aleatoria, ¿sale? Una muestra aleatoria simple y una muestra probabilística. Tenemos un salón de clase con 60 estudiantes. Déjenme... Hay 60 estudiantes en un salón de clases. Y estos estudiantes están acomodados en 6 filas de 10 estudiantes, 6 por 10, 60 cada una. Supongamos que el profesor va a seleccionar una muestra de 10 estudiantes, lanzando un dado y seleccionando la fila correspondiente al resultado. El resultado es una muestra aleatoria simple o una muestra probabilística. ¿Cuál creen que sea?
¿Cómo, profe? El del ejemplo, hay un salón de clase, hay 60 estudiantes seccionados en 6 filas, cada fila de 10 estudiantes, y el profesor agarra un dado porque va a seleccionar a 10 estudiantes y empieza a lanzar el dado. ¿Vale? El resultado será una muestra aleatoria, una muestra simple o una muestra probabilística. Una muestra simple, ¿no? ¿Por qué una muestra simple? Perdón, muestra aleatoria simple. ¿Por qué selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño tenga la misma posibilidad de ser elegida? O sea que ahí está diciendo que se hacen filas de 10 estudiantes, entonces se divide la probabilidad. Buen razonamiento, pero no aplica así directamente. Fíjese. De hecho, aquí está la respuesta. A ver, Carlos Miguel, adelante. Pues es la aleatoria, ya que todos tienen la misma probabilidad. Es la aleatoria porque todos tienen la misma probabilidad. Todos, absolutamente. Dígame, Miriam. Porque dice que la muestra es solo un salón de clases de 60 estudiantes. Si fuera la otra, es de una población en sí. Correcto. Y ahora, podría confundirse, por ejemplo, para decir que es una muestra aleatoria simple porque están separados en grupos, ¿no? 6 filas. Pero aquí esa separación no implica una verdadera separación de la muestra porque hay 6 filas de 10 estudiantes, pero no dice que cada fila cumpla con que todos sean hombres, con que todos sean mujeres, con que todos tengan cierta edad, cierto color de cabello. O sea, no hay rasgos en lo que los estén separando realmente. Solamente están acomodados así en el salón. Pero esa separación no modifica a la separación de mi muestra, ¿sale? Por lo tanto, es una muestra aleatoria porque cada estudiante, de hecho aquí está la respuesta, tiene la misma posibilidad, es decir, una posibilidad en 6, se lanza el dado, de resultar seleccionado. La muestra no es aleatoria simple porque no todas las muestras de tamaño 10 tienen la misma posibilidad de ser escogidas. ¿Sale? No todas las muestras de tamaño 10 tienen la misma posibilidad. El diseño muestral de usar un dado para seleccionar una fila hace que sea imposible la selección de 10 estudiantes que estén en filas diferentes. ¿Por qué? Porque aunque hay una de 6 posibilidades, la muestra que se está queriendo seleccionar es de 10 estudiantes. ¿Sale? Para cada una de las filas, no solamente para la primera. Entonces, el muestreo, aparte, es probabilístico por el uso del dado, ¿sale? Pero es un muestreo aleatorio. Por eso les había mencionado que se parecen mucho la parte del probabilístico y los aleatorios. Simplemente el probabilístico cambian los métodos con los que se seleccionan y el aleatorio es la forma en que están conformados la selección. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda con el ejemplo? No, profe. Ok, vamos ahora sí a estos. Aquí es donde vamos a entender un poquito más de los tipos de muestreo. Todos estos recuerden que son aleatorios, ¿sale? Pero tienen algunas formas diferentes de ejecutarse o de efectuarse. Por ejemplo, tenemos el muestreo sistemático, también sistémico. En el muestreo sistemático se elige un punto de partida al azar, puede ser, y luego seleccionamos cada enésimo elemento. Por ejemplo, tenemos una lista de 20 estudiantes, comenzamos con el número 1 y digo que voy a ir eligiendo de 3 en 3. Entonces, 1, ¿a cuál le toca? Después al 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, de 3 en 3. Bueno, yo le estoy sumando 3, pero de 3 en 3 a lo mejor sería el 3, ¿no? Que no, lo correcto sería 4. Y de ahí el 7 y así, sucesivamente. Bueno, la cosa es que le puedo ir sumando o seleccionando de 3 en 3 lugares, como yo quiera. Ese sería sistémico. Hay un sistema que estoy respetando. Sigue siendo de forma aleatoria porque yo no sé exactamente quién le va a tocar. Hay un sistema, pero es aleatorio. Esa sería una forma. Por ejemplo, igual no solamente tener una lista, sino tener un grupo de elementos ordenados. El muestreo de conveniencia, a lo mejor va a ser un poquitito menos utilizado por nosotros porque tiende mucho a caer en la parte de ser un muestreo intencionado, el muestreo de conveniencia, porque en los resultados se van a obtener de forma muy sencilla. ¿Sale? El muestreo que se va a hacer va a estar conformado de modo que
se puede obtener de lo más sencillo, de la forma más sencilla posible los resultados. Entonces a lo mejor no va a haber mucha confianza en esto porque siempre lo vamos a estar haciendo con tal de, a lo mejor con tal de no trabajar mucho. Y eso pues puede darnos algunas pautas a cometer errores. El de estratos, el estratificado, ese sí es muy utilizado o va a ser muy utilizado por nosotros, sobre todo hablando de poblaciones que están a lo mejor divididas por diferentes rasgos, los cohortes, por ejemplo. En el muestreo estratificado, se subdivide a la población en por lo menos tienen que ser 2 grupos o lo que se conocen como estratos aquí, de diferente índole y todos los sujetos que pertenecen a cada estrato o a cada grupo van a compartir las mismas características. Por ejemplo, podríamos dividir una población en género o en categoría de salud, perdón, de edad, gustos de colores, por ejemplo, también. Y luego vamos a obtener una muestra de cada grupo o bien de cada estrato. También para todo eso hay que hacer unos cálculos que vamos a ver más adelante. ¿Vale? Ese sería el de estratos. Recuerden que los grupos son lo que aquí se conoce como estratos. Está estratificado, es decir, está dividido en grupos. Y el último, el de conglomerados, muy parecido al de estratos en cierta forma, pero en este caso hay una división un poquitito distinta. Hay un muestreo por conglomerados que tiene que ver con la geolocalización. ¿Vale? Se divide, por ejemplo, el estado de Veracruz está dividido en diferentes municipios. Sería un caso de conglomerados. El municipio de, no sé, Andrés Tuxtla, municipio de Boca del Río, de Alvarado, hay diferentes municipios. Así es como se pueden dividir los conglomerados, las conglomeraciones. El área de la población, la cantidad de población, se divide en secciones que van a ser los conglomerados, muy parecidos a los estratos, ¿sale? Pero en este caso van a ser conglomerados que no, a lo mejor no precisamente van a compartir rasgos o características. Y estos se van a elegir al azar elementos de esos conglomerados y después se van a elegir a todos los miembros de los conglomerados que se han seleccionado. Pero en este caso no se comparten rasgos, ¿sale? Simplemente se secciona. La cantidad de personas se va seccionando y ya. No hay una división por estratos. A lo mejor a nosotros nos va a interesar mucho los estratos, ya lo vamos a hacer más adelante. Bien, vamos a parar hasta aquí y les dejo terminar de copiar estos 4 elementos, ¿sale? Que son tipos de muestreo aleatorios, todos. Y los vamos a continuar el día de mañana ya para cerrar y a ver si ya podemos empezar con los cálculos para no aburrirnos tanto con tanta teoría. ¿Sale? Entonces vamos copiando, me comentan cuando terminen de copiar. O vamos a hacer esto porque ya veo que el tiempo está yendo. Se les voy a mandar la fotografía al grupo, ¿sale? Estadística, ¿verdad? A ver, les mando la foto de lo que hay que copiar. Ahí está. Ya se las mandé al grupo. Ok, voy a cerrar la pantalla. Ya de aquí ya lo que vamos a ver más adelante son algunos de los ejemplos y para comprenderlos mejor. Y ya posteriormente vamos con la parte de los cálculos. La definición de los tamaños de la muestra, especificar cuándo una muestra es finita, una muestra es infinita y otras cositas por ahí. Bueno, ¿alguna duda de lo que hay que hacer? Hay que terminar de copiar lo que les mandé al grupo. Lo vamos a tener un poco de teoría de los tipos de muestreo aleatorio que tenemos. Ya mañana vamos a ver los ejemplos y posteriormente vamos a tratar de calcular los tamaños de las muestras y hacer ejercicios de cálculo. No, de mi parte no, profe. No, profe, todo bien. Ok, entonces ya nada más me voy a quedar con una de sus compañeros, una de sus compañeras. Y pues los demás nos podemos retirar. Que tengan excelente día y nos vemos el día de mañana, misma hora, mismo canal. ¿Vale? Que estén muy bien todos. Gracias, profe. Igualmente, buen día. Hasta mañana. Hello. Mañana. Hasta luego.